Bueno, pues público entregado y con ganas de escucharos. Bob, además empiezas tú con la charla de hoy. Empieza Nerea. Empieza Nerea, os habéis turnado. Venga, va. Sí. Va. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme y por invitarme con Bob, que creo que funcionamos muy bien como pareja de vedettes, la verdad. Gracias por la expectación, que creo que se ha llenado muy, muy rápido, y me gusta además estar en un cartel como tan heterogéneo, con gente tan interesante a la que escuchar. Y la propuesta de charla era sobre lo queer, que es una cosa que llevo pensando un montón de tiempo, ¿no? Desde lo académico y por mi propia experiencia, y mucho más desde el momento en el que me sobreviene la discapacidad, y entonces creo que estoy como más incluida dentro de lo queer, ¿no? Lo raro, lo que está fuera de la norma, lo que define los bordes de la norma. Pero es muy difícil de explicar lo que es, porque es una etiqueta muy, muy arenosa, que puede ser algo enriquecedor porque genera solidaridad entre gente que por una razón o por otra hemos sido expulsadas de lo que es aceptable o no cumplimos las reglas, y podemos empujar a la sociedad hacia lugares un poco más interesantes. ¿Qué pasa con las etiquetas arenosas? Pues que cuando no hay una etiqueta clara, pues tú no puedes encontrar a los tuyos tan fácilmente, y entonces es mucho más difícil articular una resistencia en concreto, agruparte, colectivizarte y empujar hacia ese lugar. Entonces, ¿qué es lo queer? ¿Qué es lo queer? Pues tú te lees a Rosy Braidotti, te lees a todas estas señoras tan complicadas, te lees todos estos manifiestos y no terminas de ponerle como una definición exacta a esto, aparte de que es una cosa que le molesta mucho al PSOE y poco más. Y a mí me dio la clave, cuando ya sabía que venía esta charla recientemente, antes de ayer, Alberto Núñez Feijóo, fíjate, que también tiene su mérito, ¿no? Que te aporta cosas, porque dice cosas y tú dices, ah, caballero, pues me ha dado usted claridad, la verdad. Cuando dijo, proponiendo haciendo esta propuesta alrededor de la migración, que es como tan deshumanizadora y tan horrible, él proponía una especie de visado por puntos en el que tú, como persona migrante, estás bajo constante vigilancia del Estado, no puedes cometer ni siquiera delitos leves, y él decía, tienen que adaptarse a nuestras costumbres. ¿Las de quién? Las de Alberto Núñez Feijóo. Porque, claro, yo no soy sudanesa, pero yo me tiro por el balcón si tengo que ser como Alberto Núñez Feijóo o de alguna manera asimilarme a su vida. Creo que ahí está la clave, en lo que sea que una persona como él, en un lugar jerárquicamente que es imposible estar más alto, entienda como nuestras costumbres. Que es un artificio, que es una imaginación, que es algo que no existe, que es una invención, que es mucho más arenoso que lo queer. Entonces creo que todo lo que queda fuera de esta idealización autoritaria que este caballero tiene en la cabeza es lo que es interesante hablar aquí. Alberto Núñez Feijóo, muchísimas gracias. Un besito grande para él. A mí Feijóo no me enseña cosas, no. Afortunadamente. Yo cuando pienso en lo queer, además de también enfarragarme con las grandes teóricas, hay una cosa que me parece muy importante, y es entender lo queer no como etiqueta, sino como posibilidad. A partir de ahí todo me interesa. Lo queer, para quien no lo sepa, surge como sinónimo de raro, de diferente, de extraño, y eso es lo que nos une. Lo que decía Nerea muy bien, es decir, esa necesidad de crear esa comunidad tiene que ver con estar en los límites, pero no entendamos el mundo como un lugar donde los límites no generan márgenes, porque lo bueno de los límites y los márgenes es que el espacio que ocupa el margen es mucho mayor que el espacio que ocupa la centralidad. Y es un espacio que lo que tenemos que hacer es urbanizar de un modo mucho menos salvaje que como se han utilizado los centros. Yo, como persona queer desde distintos lugares, me niego a pretender acudir a esa centralidad que han dado en llamar normalización. Porque si lo queer favorece algo, y es que de esa frontera
podemos extendernos por todos esos márgenes y mezclar cuestiones de género, clase, identidad, capacitismo, todo lo que está ahí. Me interesa mucho lo queer también como posibilidad porque la ficción, la creación también abre posibilidades. Lo queer lo que hace es hacer posible la revolución. No hay nada más revolucionario que el lugar desde el que está lo queer. Replantearnos que las cosas no tienen una forma de hacerse. No existe el como Dios manda de Feijóo en la cabeza nuestras costumbres. No hay costumbres porque nos estamos enfrentando a una nueva forma de articular nuestros sentimientos psicosexuales, sociosexuales, de cuerpo. Tiene que ver, una cosa que hablábamos antes de Nerea y yo, con el presente. Es decir, cuando el cuerpo sufre un accidente, una discapacidad o una amputación, lo que es un cuerpo en transición constante, de un modo mucho más brusco que todos los demás cuerpos que también transicionan hacia la inevitable muerte. Pero lo interesante es que desde ese lugar es imposible plantearse futuros porque el cuerpo nunca te asegura quién vas a ser en ese futuro. Y cuando no planteamos futuros, evitamos el miedo al futuro, que es lo que nos genera. Y desde ahí está lo queer. Es decir, lo queer tiene que ver también con ese presente continuo donde estamos reinventando las cosas. Lo queer es anticapitalista, lo queer es antiesclavista, lo queer replantea todo, que todo es posible de replantear. Por eso al PSOE le da tanto miedo, porque en el PSOE son rentistas y no hay nada menos queer que los rentistas. Lo queer está todo el tiempo ocupando espacios nuevos, desde un pensamiento nuevo que viene desde muchísimos lugares, y eso es lo que me parece importante, y sobre todo me parece importante cómo lo queer además choca contra el pensamiento dominante. Yo siempre, todo el mundo o mucha gente plantea que lo ideológico solo está en un sitio. De repente la gente pregunta, no, es que tus chistes que son ideológicos, cuando se dan cuenta que la ideología está en todas partes, sobre todo la chunga. Y yo siempre propongo el mismo símil, que la ideología es como vivir al lado de una central hidroeléctrica, donde todo el tiempo suena un zumbido. Y lo queer es que se te cae un tenedor. Y alguien dice, ¿qué ruido has hecho con el tenedor? Eres queer y woke. Y dices, no, en realidad el tenedor suena mucho menos que este zumbido constante que recibes en la cabeza de la bujía y de las bobinas de la central hidroeléctrica. Pero a ti te ha sonado el tenedor en el suelo porque tiene una frecuencia de sonido completamente distinta. Pues a mí me interesan los tenedores que caen, los taconeos, el chasquido de los dedos. De hecho, no es casual que en esa creación de lo queer como posibilidad de vida y como replanteamiento revolucionario de cómo se hacen las cosas, que todas puedan hacerse de un modo diferente, también se combina con esa ficción, porque lo queer también tiene algo representativo, porque es muy importante que desde lo queer también asumamos dónde está nuestro grupo y cómo lo podemos dramatizar y crear de un modo en el que ese ruido constante de las turbinas pare y escuchemos los pequeños sonidos que también nos unifican. Así es que ese era como mi discurso inicial. Os lo habéis perdido, pero ha estado fenomenal. Bueno, yo no sé si después de este inicio, no sé, quiero abrazaros, aplaudiros o pediros terapia, no sé muy bien, toda la vez, a lo loco. Pero bueno, aquí hemos venido un poco a poner en común, ¿vale? Ideas y desde ahí lo vamos a intentar abordar. Yo voy a intentar no salirme del tema, al menos yo, y voy a ponerme seria en la medida en la que podamos. ¿Vale? ¿Os parece? Venga. Inténtalo. Entonces, voy a intentarlo. Pues intentarlo, solo intentarlo. Venga, vamos con la primera entonces. Bueno, lo queer, decíamos, ¿no? No solo cuestiona esta idea tradicional, vamos a decir, del género o de la sexualidad, sino que también enmarca en sí misma pues, cómo entendemos los cuerpos, las emociones o las formas de ver el mundo, ¿no? ¿Creéis que algunos de estos pilares de la sociedad actual, el trabajo, la familia, esta idea del éxito, la propia productividad en sí misma, ¿no? choca con esa mirada más abierta y crítica que propone precisamente lo queer? ¿O no choca para nada?
Todo el tiempo, claro. Constantemente. Sin parar, sí. De hecho, creo que en este momento, y por eso es tan rica la etiqueta queer, porque, como decía Bob, es en transición. Reconoce la transición de todas las personas hacia algún lugar que no está hacia adelante normalmente, que está hacia los lados, hacia atrás a veces. Es como mucho más realista. O sea, me fastidia mucho cuando se nos cuelga la etiqueta a la gente, es que no sé cómo llamarlo, progresista, o que propone otras posibilidades, o que quiere acoger a otras identidades, de poco realistas. Somos bastante más realistas. En realidad, sí. Porque esta normalidad hegemónica es una ficción, muy poquita gente la cumple, realmente es una minoría. Entonces esto se puede aplicar a todo, y creo que ahora mismo en la mayoría de contextos es mucho más chocante y desafiante decir que no te gusta trabajar y que te gustaría que hubiera una renta básica universal y paguitas para todas solamente por existir, que decir que eres lesbiana. Y la idea general es que decir que eres lesbiana está mucho más cerca de lo queer. También está más cerca de lo queer tener otras opciones de subsistencia, otras opciones, y cabe ahí, y tenemos que pensar como personas entendidas colectivamente como queer. Creo que estamos obligadas, si no, no servimos para nada. O sea, tener una determinada orientación sexual, una determinada identidad sexual no garantiza nada, no garantiza propuesta, no garantiza futuro, no garantiza imaginación, no garantiza progresismo. Hay que ir un poquito más allá. O sea, hay que estar politizada, hay que estar también en el trabajo, hay que estar también en las opciones de familia. O sea, no vale solo con contestar la familia nuclear y tradicional todo el rato y decir que es un paraguas de muchas autoridades, de muchas violencias, de muchas cosas complicadas. Mirarla con extrañeza, porque eso también lo hacemos las queer desde fuera. El mirar con extrañeza lo que te han vendido como natural, desnaturalizar, o sea, desnaturalizar ciertos espacios porque realmente no lo son. O sea, yo paso delante porque soy bípeda y tú pasas detrás, porque lo que me decías antes de nos ponen en la parte de atrás del avión porque no nos vamos a salvar. Claro. Vamos a desnaturalizar, claro. Sí, sí. Es verdad, es que eso yo no lo sabía. Por favor, contadlo, porque lo estaban hablando detrás y ha sido una cosa tremenda, ¿no? Nuestra misión es nuestra misión es desnaturalizar lo que parece natural. Y una de las cosas más heavies que parece natural, y en esto de verdad me gustaría incidir, es que tú subsistes económicamente solo con tu familia, que no puedes hacer una comunidad de amigas, que eso es una cosa rara y que hay que trabajar para sobrevivir. El chantaje trabajo-renta. O sea, si no estamos pensando en eso y revolviéndonos contra eso, y nos parece súper normal que si no curras no comes, en un contexto en el que hay comida para todas, es que de verdad no servimos para nada. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que es desnaturalizar y volverlo a mirar todo. Es decir, que tiene que ver con una revisión constante. Una revisión que además no tiene más opciones que las del éxito, porque ese lugar al que quieren que nos sometamos y donde seamos abducidos es un lugar que ha demostrado que genera infelicidad. Entonces yo creo que la búsqueda de felicidad no solo es un derecho, sino también es una obligación. Y estoy completamente de acuerdo con Nerea en lo que decía. Lo queer exige militancia. Exige militancia para cambiar cosas de lugares muy distintos, y además cambiar cosas no por capricho, sí. Es que da igual porque las cambiemos, pero estamos creando la opción de equivocarnos también. El otro día hablaba con un amigo y hablábamos de cómo la ultraderecha funciona muy bien porque sus mensajes calan muy fácilmente porque son muy rápidos, pero no es verdad, es que juegan con ventaja. Decir arriba España en un vídeo es un clic a un hipervínculo con tanto contenido que no hay que explicar nada más, pero explica tú el reparto de la riqueza. No tenemos esos referentes, no tenemos esos pasados, no tenemos esos modelos, con lo cual hay que explicarlo todo. Y lo queer es altamente explicativo. Porque primero está desmontando para luego empezar a construir desde lugares diferentes y con voces muy distintas. Y ahí, por supuesto, que hay un trabajo de representación, de colectivización y de construcción lógica. Y lógica tiene que ver con todos aquellos elementos que nunca nos han dicho que se podían hacer,
pero nadie ha intentado hacerlos. O si lo ha intentado hacerlos y ha salido mal, seguramente no lo ha intentado más veces, con lo cual lo seguimos intentando. Y a mí eso me parece vital. Y respecto a lo de los aviones, lo cuento muy rápidamente. Sí, por favor, es que lo contaba merece la antes. pena, sí. Como persona con discapacidad, yo, por las leyes aeronáuticas internacionales, yo en mi silla de ruedas no puedo viajar en el avión por esta cosa que se llama física. Entonces yo saldría volando, todo el mundo moriría, entonces tengo que ir en un asiento del avión. Pero para subirme en el avión me bajan de esta silla, me suben una silla estrechita, muy estrechita, para llevarme por todo el avión. Entonces, por ley, yo tendría que ir en los asientos finales en la ventanilla. Porque así entiende la aeronáutica que si hay algún accidente, y que no es mortal, sino que la gente sobrevive incluso, el minusválido, la tullida, esté en un sitio donde no estorbe la huida, la escapada de la gente que sí merece sobrevivir. Porque además es muy fácil, es decir, tú estás discapacitada, chica, mira a esta gente que tiene toda la vida por delante. Déjala pasar. Sacrifícate por el mundo. Entonces, en el fondo, las personas con discapacidad tenemos una cosa preciosa y es que somos el canario en la mina. O sea, cuando se acerca el peligro al maricón y al discapacitado, déjalo allí porque la gente que sí merece la vida... Entonces, además es muy gracioso porque siempre que me colocan en esos sitios llega un asistente de vuelo o una asistenta de vuelo y llega y dice, si hay cualquier problema, por favor, llame al timbre que vendremos a socorrerle. Primero saldrá todo el mundo y yo siempre les miro muy fijo a los ojos y les digo, no vas a venir. Sé que me vas a dejar morir y no te culpo. Entonces, pero fíjate, esa tontería tiene que ver también con replantear las cosas. O sea, ¿por qué les parece tan normal que a mí me coloquen en un espacio al final del avión, en una ventanilla? ¿Por qué les parece que yo estorbo más que un señor con narcolepsia, por ejemplo? O que una señora que no va a saltar su bolso. O sea, pero objetivamente yo soy una dificultad. Entonces, eso me gusta. Eso me gusta en cierto modo porque obliga a pensar en soluciones. Pero normalmente o generalmente quien piensa las soluciones lo hace desde lo normativo y desde el discurso dominante. Y también desde la estadística. ¿Cuántas personas en silla de ruedas van a ir en un avión? Una como mucho, para atrás. ¿Sabes? Si de repente vamos a una excursión a Lourdes en un avión, pues ya se lo replantearán. ¿Sabes? Tienen que hacer... No, tú imagínate, yo esto lo he pensado muchas veces, ¿eh? Imagínate que tienen que evaluar el grado de discapacidad de cada uno para ver dónde la va colocando. Esta que está fatal. Mira, la vegetala, échala al final. Esta parece que mueve un poco la cabeza, ponla en el 25. Pero está muy bien lo que has dicho, que no ríais tanto, porque se jaja así, no. El canario en la mina es clave de lo que has dicho. El canario en la mina es El canario en la mina es el que avisa de que hay gases porque es el primero que se muere. Si hay una vida descartable, que en este caso es la de las discapacitadas, dependiendo del grado, todas pueden ser descartables. Claro. Tarde o temprano, o sea, te puede tocar a ti mañana, porque Exacto. esto es móvil. O sea, es que lo cuide, es muy... es que te puede tocar a ti, de la manera que sea, te puede tocar a ti de un día para otro. Entonces hay que convivir con eso todo el tiempo. Y luego hay unos criterios objetivos que nosotras cuestionamos todo el rato, que esto yo lo digo siempre que hago una charla pública o que escribo algo, que la gente piensa que soy una pobre desgraciada y que mi vida no es deseable, o que pobrecito tú. Es que a lo mejor, claro, me está contando Bob su agenda de las próximas semanas y se lo pasa bastante bien, la verdad. Hace giras, teatro, no sé qué. Claro, tiene una vida mucho más rica que mucha gente que yo he conocido, la verdad. Y que según criterios objetivos, si los criterios objetivos fueran otros, igual hay otra peña que habría que poner en el último asiento, francamente. Claro. Gente muy aburrida y que tampoco está haciendo una gran cosa con sus vidas. Ya está, solo quería decir eso. No, pues fíjate, yo voy a enlazar con esto que dices. Hace poco murió la madre de un amigo mío con 90 y tantos años y él, que es un tipo muy inteligente, me dijo algo muy bonito. Me dijo, me da mucha pena porque todo el mundo me dice, bueno, ya tiene 98 años y tengo la sensación de que nos parece que es menos pérdida
la de una persona anciana que la de una persona joven. Dice, pero mi madre se va y se lleva mucho más de lo que se pueda llevar alguien que dice estaba en la flor de la vida. Y en el fondo no estamos valorando eso. Es decir, que esa pérdida es mucho más importante para nuestro futuro, para nuestro presente, que la pérdida de alguien que aún no ha vivido. Y sin embargo lamentamos mucho más porque siempre, y eso ya lo tiene lo queer, que me gusta mucho, siempre esa cosa como de aspiracional. Es decir, lo queer tiene una cosa maravillosa y es que estás en transición, pero ya sabes dónde estás. Mientras que lo normativo, todos los lugares a los que pueden llegar están marcados. Y en cuanto a lo queer, no. Los lugares los vas a ir ocupando, los vas a ir descubriendo y además ni crees que merezcas ningún lugar, ni crees que te esté vetado ningún otro. Y en cambio en lo normativo sí. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Pensar que es mucho más importante lo que puedes llegar a ser que lo que estás siendo en este momento y lo que estás construyendo para que el mundo sea un lugar muchísimo mejor, porque seguramente yo con mi discurso no haga que el mundo sea un lugar mejor, pero seguramente sí con mi presencia. Sí con la presencia en un tren, en un estudio de televisión, en un teatro donde tengan que plantearse cómo alguien en silla de ruedas puede acceder a un escenario. Total. Porque ya les costó plantearse cómo alguien en silla de ruedas puede estar viendo un espectáculo. Pero ya explicarles que además podemos dar el espectáculo, eso es muy complicado. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Accionar el pensamiento es maravilloso. Claro, en cualquier caso, da un sentido de la posibilidad. Claro, enorme. Y el otro día, bueno, que hacíamos Zoom, Nerea, no sé si te acuerdas, y además hablando con varias personas de mi entorno, ¿no? Me decían, esto del discurso queer parece que nos permea solamente a las personas que ya conocemos el discurso, ya conocemos dónde situarnos y ya salimos de la norma, ¿no? O entendemos salir de la norma como algo, bueno, ya está, que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Pero hablábamos, Nerea, de cómo se hace para que las nuevas generaciones, y aludo al tema de las redes sociales, a este discurso que está ahí, ¿no? Perenne, ¿cómo hacemos para llegar a sitios, a lugares donde todavía no se llega? A nuevas generaciones. Creando lugares mixtos, creando lugares de encuentro. Primero, creando lugares físicos, que me parece el auténtico futuro. Yo sí creo que nuestra salvación depende de los espacios callejeros, físicos, centros de cultura, centros culturales de barrio, parques, jardines, bares grandes. Es decir, creo que la virtualidad lo que está consiguiendo es lo que siempre quiso, y es reducirnos a una parte incompatible con otras partes. Y creo que lo más importante de la presencialidad y del encuentro y los lugares de cruce es ese que podemos encontrarnos. Yo esto siempre lo explico con otra historia, y es hay cierta polémica innecesaria con el caso de la asistencia sexual para personas con discapacidad y dependencia, como podría ser mi caso. Entonces, yo considero, uno, que el sexo no es un derecho, y dos, que nada excusa la explotación sexual del cuerpo de nadie. Ni tu discapacidad, ni tu deseo, ni tu incapacidad para cascarte una paja. Tal cual. Y además eso incluye un elemento fundamental, y es que niega la posibilidad de que yo, como persona con discapacidad y dependencia, pueda generar un deseo en otra persona. Y no lo puedo generar, o quien cree que no lo puede generar, tiene que ver con que yo no encuentro lugares de socialización donde ese deseo pueda surgir. Es decir, si los espacios no están adaptados para que todos nos encontremos y sepamos y pueda surgir el deseo hacia el otro, entonces es imposible. Y esa trampa imposible de esa generación de espacios segregados donde no nos conozcamos, que además no es más que una trampa del capitalismo, porque recordemos que el hecho de que los lugares estén adaptados o no tiene mucho que ver con el coste de los metros cuadrados que se supone, es algo así, por la hiperproductividad y el aprovechamiento y la especulación. Si yo no tengo espacios para encontrarme con otras personas, queer o no queer, pero para conocernos y que surja el deseo, el capitalismo siempre hace algo muy tramposo, y es ofrecer soluciones rápidas para problemas que él ha pasado mucho tiempo
convirtiendo en problemas esenciales. Entonces, claro, ¿qué te dice el capitalismo? No, pero tú pagas 50 euros a una persona, va a tu casa y te casca una paja. Pero es una cosa como, bueno, pero es que yo no quiero que nadie me casque una paja sin deseo, yo no me merezco eso. Ni me merezco que me estén diciendo que mi recurso es ese. Entonces, eso pasa con todo. ¿Y cómo vamos a llegar a gente que vive en lugares donde mira, ¿cómo podemos hacer de este país un buen lugar si la gente sabe más de los menores no acompañados por las mentiras que cuenta Ana Rosa que porque su hija va a fútbol con un chaval que es un menor no acompañado? Si esto segundo no sucede, siempre van a ganar las mentiras de Ana Rosa. Y creo que a lo que tenemos que tender es a que eso segundo suceda para que las mentiras de Ana Rosa, o quien sea, pero especialmente Ana Rosa, que es Satanás, no sirvan, no tengan esa capacidad. Entonces yo defiendo muchísimo el espacio público. El espacio público como lugar de encuentro donde lo queer sea algo que además se descubra que es mucho más. Decías tú, solo llegamos a convencidos, a gente que ya sabe lo que es esto. Bueno, no es tan difícil de vivir. A lo mejor es más difícil de explicar, pero vivirlo es tan fácil como ir a un colegio público. Sí, totalmente de acuerdo. Bravo, total. Totalmente de acuerdo en que, fíjate esto que dices de que todo tiene que ver con el capitalismo y el mercado, ni siquiera ha tenido ideas propias, porque el deseo y los intercambios sexuales ya existían antes de que empezaran a mercantilizarse, pero muchas buenas ideas de colaboración mutua las ha robado el mercado. Claro. Airbnb era una comparto mi casa con la gente de otros sitios, eso lo ha robado el mercado. Las VTCs y del compartir coche lo ha robado el mercado. O sea, esto podría haberse gestionado teniendo internet con una plataforma de colaboración mutua, ¿no? Pero ya ha llegado un empresario, un listo, un Borja y ha dicho, no, yo voy a hacer un Airbnb, un BlaBlaCar. Entonces, lo único que hace el mercado todo el rato es robarnos las buenas ideas que tenemos colectivamente y vehicularlas ellos y vendértelas como si fueran idea suya y hacerlo relativamente más cómodo. Más cómodo no es más cómodo, es más directo y pagando y a través de un intermediario. Exacto. Y robándote una idea que se te había ocurrido a ti. Sí. Yo tengo 2 podcasts, Saldremos Mejores y Lo Normal. Uno es de contenido LGTBI y el otro es un podcast de comentario de actualidad con unas ideas, una ideología a veces cambiante. Nosotras nos hacemos preguntas, hacemos matices, intentamos no mirar muy en horizontal a la gente que nos escucha y no ser... A veces somos muy, muy vehementes y muy gritonas, la verdad, pero también admitimos que nos equivocamos, admitimos que tenemos dudas y sabemos que sí, que solo nos escuchan las convencidas y los convencidos, tanto en Lo Normal como en Saldremos Mejores. Lo Normal, además, es un podcast LGTBI súper enfocado a memoria histórica y a personas mayores del colectivo. Tú fíjate si esto va a llegar a uno de esos bros que están viendo todo el rato, o sea, están enganchados a su scroll y su scroll es Alvise, Charlie Kirk y un montón de fanáticos que encima pasan por sentido común. Pero es que la gente... porque estoy completamente en línea con lo que dices, su vida es muy diversa. O sea, mis amigos maricones conviven con sus abuelas franquistas todo el rato y las quieren con locura. Y las casas españolas son eso. Entonces, lo que nosotras podemos hacer desde nuestros espacios públicos, desde los que estamos hablando, es constantemente en cada programa decirle a la gente... vete colectivízate, lo que sea, un huerto urbano, un AMPA, una asociación vecinal, una despensa solidaria, lo que sea, pero es fundamental para la realidad, para sentirte humana, para sentirte bien, para cambiar las cosas, que de manera cotidiana o con la mayor frecuencia que puedas estés negociando con tu vecina más pesada, fuera de tu casa.
Y lo que intentamos hacer desde nuestros espacios de comunicación en el que solo nos escuchan convencidas es darles herramientas a las convencidas para que una vez que se vean expuestas a esos espacios de diversidad en los que están todo el rato consensuando y negociando con gente con la que tienen relaciones afectivas, para que les contesten y les digan, no, mira, esto que ha dicho Ana Rosa no es así. Mira, los inmigrantes aportan al PIB un 10% y consumen un 1% de los recursos públicos porque los datos están aquí, porque esto que has visto, esta lista de espera de becas de comedor en la que todo el mundo se llama Mohamed, bueno, pues por la ley de protección de datos que puedes consultar en la web del Ministerio, es mentira. Los desmentidos y los bulos no funcionan en redes, es verdad que no llegan, pero no todos son las redes y no todos son estos foros. Claro. La vida de todo el mundo es nuestras casas, nuestros cuñados, y podemos ampliarla a esos espacios públicos tan importantes, porque cara a cara las cosas cambian muchísimo. Sí. Y creo que, a ver, la audiencia de Saldremos Mejores está compuesta por gente muy diversa y toda esa gente diversa tiene un sobrino de 18 años que se está creyendo estas barbaridades y toda esa gente diversa luego nos ve por la calle y nos dice, joder, estoy preocupada porque fíjate, el chaval es muy majo, es muy buena gente, pero es un nazi. Pero mira, le he enseñado, le he dicho, a ese chaval no va a llegar un reel nuestro. Y cuando llega un reel nuestro, a lo mejor te amenaza de muerte y luego te metes en su perfil y es un chavalito que hace senderismo con un labrador y que parece encantador. Pero es que esa es la realidad de las cosas. O sea, esos haters que te dicen... El otro día me decía uno, ten cuidado al cruzar. Claro, me meto en el perfil y era Fran de Torrevieja, que era un chico que decía, pero vamos a ver, tú le vas a coger el Fiat Punto a tu madre, Fran, y me vas a venir a mí a atropellarme. ¿Pero eres tonto o qué te pasa? Fran necesita que alguien en su casa, no yo a través de las redes, no va a venir él a este foro, alguien en su casa le diga, pero eres bobo, pero qué barbaridades dices, pero no ves que esto no es así. Solo nos va a salvar el contacto analógico. Ya está, es el futuro. Pues ahí sentando cátedra. Yo quería preguntaros también por el pinkwashing, ¿vale? Porque esto también está ahora mismo muy de moda, ¿sí? Y es que, aunque la representación de lo queer ha crecido, ¿no?, en medios, en la cultura, a menudo yo tengo la sensación de que se limita mucho a lo decorativo o a lo superficial, ¿sí? De hecho, habéis hablado del capitalismo, ¿no? El capitalismo ha hecho mucho acopio de esta forma, ¿no? A veces para hacer su particular lavado de cara, ¿no? ¿Pensáis que esta visibilidad está sirviendo en realidad para transformar las cosas o que está siendo utilizado un poco por el sistema para neutralizar un poco lo que es incómodo o lo que es crítico? Bueno, el primero que lo usa, perdón, es Israel. Eso me parece el ejemplo más grave. Primero. El ejemplo más grave. Sí, Israel ha jugado con el pinkwashing todo el tiempo para además, frente a eso, crear una leyenda negra sobre la relación de Gaza y los palestinos con la homosexualidad, que no es cierta. Pero ha jugado mucho a eso Israel. De hecho, Israel ha sido sobre todo un estado propagandístico, es un estado ficticio creado a partir de la propaganda. Y en ese sentido lo han hecho muy bien. Y lo terrorífico es que ahora han decidido quitarse la careta porque ya les da igual. Porque es el último trinque. Es hazte ahora con Gaza o nunca, porque Netanyahu necesita esto antes de ir a la cárcel. Entonces corre. Y esto que cabe aquí, además tienes a Trump como aliado, es su oportunidad. O sea, pero mira, yo con el pinkwashing tengo varios pensamientos. Primero, a ver, hay que reflexionar de dónde venimos. Y muchos, y muchas, y muchos venimos del acoso escolar, venimos del bullying, venimos de las hostias en el patio. Cuando de repente creces y los abusones te dicen, oye, que si quieres jugar con nosotros, porque si juegas con nosotros parecemos más guays, la gente, porque además de abusones somos emprendedores. Y es lo mismo. Valga la redundancia. Y el problema es que juegan con esas heridas. Y somos nosotros los primeros que decimos, si nos dejáis jugar, o sea, si el capitalismo me hace caso, es que algo estoy haciendo bien. Porque de pronto me está dando la existencia,
me está dando el marchamo de ser. Claro, cuando nos damos cuenta de esa trampa, cuando nos damos cuenta de que nos usan para desactivarnos, para que nuestro mensaje, para que la revolución, para que el Stonewall se convierta en un desfile ridículo de carrozas con marcas patrocinadoras y que los Javis anuncien Kentucky Fried Chicken, en una carroza esto pasó, no es una cosa, no es como una broma que yo haga, no. Esto pasó un orgullo, una carroza con Kentucky Fried Chicken con los Javis. Bien, sí, gracias. Cuando te das cuenta de eso, ahí de repente nace la respuesta, que son los orgullos críticos, que los orgullos puramente queer, porque de repente entienden que no tiene que ver todo con la opción sexual o de género, que tiene que ver con la clase, que tiene que ver con el origen étnico, que tiene que ver con la capacidad o la discapacidad, que tiene que ver con la migración, que tiene que ver con un montón de cosas. Y eso es lo que el pinkwashing no tiene en cuenta. Es decir, hablamos de pinkwashing, pero no hablamos de queerwashing, porque no hay manera de lavar lo queer, porque además lo queer, y tiene que ver mucho con lo que decía Nerea, con asociarse, lo queer al final, cuando estamos juntas, cuando estamos todos juntos, no necesitamos que vengan los chungos del colegio a decirnos si queremos jugar con ellos, porque ya estamos jugando entre nosotros. Vaya, dilo. A ver, Bob, no sé qué piensas tú, pero también está guay cobrar. Yo lo considero reparación. Cobrar está reparación, muy que bien. te den dinero y que te pongas, o sea, con Kentucky Fried Chicken obviamente no. Es cierto que el orgullo comercial en Madrid es la Casa de las Carcasas y Airbnb y todo. Nosotras sacamos una de las pocas carrozas autogestionadas que todavía resisten, pero es a base de poner 100 pavos por lesbiana, porque el ayuntamiento cada vez quiere... se llama 100 lesbianas visibles y el ayuntamiento cada vez quiere ponérselo más difícil a las carrozas que no sean de empresas. Yo creo que con el pinkwashing hay que hacerles un poco de trucos en la medida de lo posible, porque el dinero está guay, es importante, está bien cobrar. Entonces, a mí que soy una lesbiana cómoda, porque era por lo menos, porque no tengo demasiada pluma, o sea, a los ojos no resulto molesta para cierta parte de la sociedad, me han intentado siempre poner delante, ¿no? Entonces, cuando tienes una posibilidad, o sea, cuando tú sabes cuando una institución, una empresa, una persona, un organismo se está lavando la cara a costa de ti y cuando te pones ahí, entonces hay que forzar la presencia de otra gente, de gente mucho más molesta para ellos. Y yo creo que tú y yo estamos ya en una situación de poder como para abrir así con los codos y hacer sitio a otra gente. Mira, Inés y yo hace mucho hicimos un Saldremos Mejores de Orgullo, que nos dieron libertad total y estaba patrocinado por una empresa. Y entonces ponían el teatro y tal. Nosotras trabajamos para una productora, entonces somos empleadas y hay cosas que tenemos que hacer para resultar rentables y así funciona el mundo. Bueno, los invitados, los que queráis, trajimos a Sisi Cáceres de Extremadura Entiende, que es una mujer de 55 años, con la nuca rapada, con pluma, Antonio Nuño, que es mi compañero en Lo Normal, que es un periodista también que ronda los 50 y pico. O sea, llevamos a todos los perfiles menos glitter, o sea, menos brillantina, diversión, love is love, toda esa mierda no se habló absolutamente nada. Eso es lo que creo, o sea, creo que se puede trucar un poco el pinkwashing. En los intentos de pinkwashing se puede hacer sitio a gentes como, bueno, me contratas a mí porque te apetece pero es que vengo con estas. Claro, a aquella gente se le cayó el alma a los pies del programa que hicimos porque querían un poco a los Javis, pero no pudo ser. Claro. Y a Dulceida, pues no Exacto, puede ser. porque No puede ser. es lo que tú dices, te están pagando para hacerse unas fotos, pero si las fotos no les valen, ese dinero tampoco les sirve más que a ti, que te lo han pagado por tu trabajo, cosa que me parece fenomenal. O sea, lo importante es... Para mí creo que siempre lo importante es estar donde no te esperan, que te lo pagan mejor
Pero siempre van a ganar mucho más ellos, es decir, eso está muy claro. Y lo que dice Nerea es muy importante, porque es muy distinto estar en el lugar donde eres tú al que te llaman para que formes parte de ese foro, y a veces no puedes elegir a la gente que ha montado ese foro, pero cuando tú montas ese foro tienes la obligación de reventarlo desde dentro. Y yo creo que esto, o sea, yo creo que es una cuestión de ir ocupando espacios hasta que se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta, ocupar Pues te otros. echan. Claro, cuando se dan cuenta le piden cuentas a tu jefa. Pero cuando que te cómo han has hecho echado esta ya mierda. el mal está hecho. Sí. Entonces tú tiras para adelante y dices, mira, aquí ya he cumplido mi cometido, tengo que engañar por otro lado. Y lo vas consiguiendo. Y luego solo un matiz muy importante sobre los convencidos. Y una vez hablando de esto con una amiga mía, que para mí es una maestra, que es Belén Opegui, la escritora, hablábamos de una sección MIT y yo me quejaba justo de eso, es que yo creo que solo predico para convencidos, y Belén me dio una clave que me pareció muy importante y que no se me ha olvidado nunca, que fue: los convencidos también necesitamos alimento. Y es lo que decía Nerea, argumentos para poder ofrecer a quienes no son convencidos. No esperan que les convenzan, pero les das un argumento que les desmonta en cierto modo, y si quieres seguir sabiendo, que siga investigando sobre las mentiras que le están contando. Si quieres seguir sometido a las mentiras, tú ya ahí no puedes hacer nada. O sea, si la gente está en la calle comiéndose la mierda a puñados, tú no puedes apartarles de esa boñiga. Déjalos. Y es verdad que hay que darle la razón de vez en cuando a gente que no le dan la razón nunca, Claro. y que encuentren un espacio de cariño y de estar a gusto, que eso también es fundamental. Es importante, claro. No tienes que estar peleando todo el rato, imagínate. Qué cansado, Sí. ¿no? Qué cansado. Sí. Quería tocar también el tema de etiquetas. Vamos a otro espacio. Vale. Pantalla, etiquetas, ¿no? En una sociedad que constantemente pide explicaciones, ¿no? Pide que salgamos del armario, pide que nos definamos, que nos expliquemos. La pregunta es, ¿cómo podemos contar quiénes somos desde la diferencia sin sentir que tenemos que ponernos constantemente una etiqueta fija o dar lecciones todo el tiempo? Ay, me encanta dar lecciones, no me molesta nada. Evangelizar todo el rato. Creo que las etiquetas son útiles e importantes hacia afuera, y creo que hay que distinguir muy bien lo que hacemos dentro de las comunidades en las que estamos cómodos y las bromas que podemos hacer. O sea, ya solamente eso. Nuestros lugares de esparcimiento son un poco distintos a lo que hay fuera, y negociar con el espacio exterior es verdad que a veces es muy cansado, pero también es muy placentero. O sea, a mí me encanta evangelizar y me siento bastante a gusto, y llevar a todos los foros posibles una historia que creo que no se cuenta suficiente, porque creo que nos da un poco de miedo también que en el momento en el que digamos que estamos felices y realizados, esa gente que dice que ya hemos conseguido todos los derechos habidos y por haber, y que incluso se nos trata mejor de lo que se nos debería tratar, pues le estamos dando en parte la razón. Pero yo creo que nuestros foros, la gente que nos quiere, que nos aprecia, también necesita historias felices. O sea, que le digan que a mí no me han pegado en el colegio, yo he tenido amigas, yo he sido una lesbiana feliz desde la niñez, y también necesitan la historia de la lesbiana feliz. Y siempre digo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, es ser lesbiana, estar rodeada de mis amigas lesbianas, de mis exes, que me han cuidado un montón, que bendita sea la vida lesbiana, y esto lo digo allá donde voy, a riesgo de darles la razón a quien nos quiere un poco más calladas. Pero no sé, también es necesario, ¿no? O sea, también es... A mí me parece que... agradable, sobre todo es agradable. Agradable, y sobre todo que es conciliador, y que además no muestra una posibilidad oscura, negra, es decir, a mí que sí me han pegado, etcétera. Yo soy una persona feliz y una persona privilegiada y con mucha suerte. Pero sobre todo también hay una cosa respecto a las etiquetas, que es muy distinto cómo lee la etiqueta el que vende y el que compra. Entonces yo no quiero generar una etiqueta para quien me compra. Yo quiero generar una etiqueta para que otros que están cerca de mí sepan quién soy yo. Pero esas etiquetas en el fondo
las estamos usando de un modo muy deplorable, porque no basta una etiqueta para nadie, basta un lugar. Y los lugares al final son cada vez más virtuales y más inexistentes, con lo cual yo sí necesito que la gente sepa desde dónde hablo, no para etiquetarme, sino para que traduzcan mi discurso. Y yo creo que para eso, en vez de etiquetarnos, lo que tenemos que hacer es convertirnos en piedras rosetas de nosotros mismos y en explicarnos todo lo que podamos. Yo estoy de acuerdo con ella también en que hay que adoctrinar todo el rato y dar la chapa y dar lecciones y explicar las cosas desde nuestro lugar. Además, un lugar donde ya para quien nos escucha, o quien nos ve, o quien nos lee, ya tiene claro si quiere entrar o no. Yo en ese sentido trato de ser muy honesto desde el principio, es decir, te voy a decir desde dónde te hablo. Si es un lugar que no te interesa, no te intereso yo ni te interesa mi discurso. Pero sí te quiero dejar claro dónde estoy. ¿Y eso es una etiqueta? No. Eso es un lugar común de encuentro donde no vamos a malinterpretarnos. Y eso es lo más importante. Es decir, en ese sentido, más que una etiqueta de un producto, somos una etiqueta de componentes. Y quien tenga tiempo de ver todos los conservantes que llevamos, y tenemos mucha grasa, mucho azúcar, todo eso lo puede decidir y decide si nos consume o no. Es otra cosa de la que no podríamos hablar. ¿Somos productos de consumo? Yo no quiero serlo, pero en el fondo nos acaban usando también como productos de consumo. Tenemos que saber hasta qué punto nosotros también necesitamos estar en esta cadena de alimentación. Total. Y las etiquetas eso, son útiles hacia afuera, pero son complejísimas, claro. ¿no? Desde lo LGTBI ha sido lo que ha tenido delante, el rostro que ha tenido delante ha sido el de un hombre gay cis, claro. Un hombre gay cis blanco, con un monógamo, con mucho poder adquisitivo, porque en los 90, finales de los 80, se nos ha querido presentar como gente políticamente inofensiva y lo hemos utilizado en legítima defensa. O sea, esa figura del hombre gay que acompaña a una mujer heterosexual a comprar zapatos, que está en el cine de los 90 y que está en la cabeza de una parte de la sociedad, ha sido útil para defendernos y para parapetarnos, pero ese hombre pues es un poco esa ficción de Feijóo, que tampoco sé si ha existido alguna vez y desde luego no es representativo del colectivo. El colectivo es muchísimo más complejo, y ahora estamos en proceso de desmontarlo y de decir no solamente es la etiqueta de orientación sexual sirve para más o menos reconocernos y hacer ciertos acuerdos de mínimos, pero detrás de eso tiene que haber una politización, porque si no eres Quique Sarasola, ¿sabes? Entonces eso sí que no, o sea, un empresario hotelero, entonces no me sirve de nada, claro. Si eres un explotador, un rentista que formes parte de un supuesto colectivo, no voy a abrir la mano por ahí, es todo muchísimo más complejo que eso y mucho más político. Y además yo creo que eso lo demuestra el hecho de que cada vez para mofa de muchos, el colectivo tenga cada vez más iniciales, más siglas. Yo siempre que sale esta discusión, siempre respondo lo mismo. Ojalá tuviera muchas más letras, porque significaría que estamos acogiendo muchas más gente. Y es verdad que el colectivo LGTBIQA+, en un momento fue la G, fue la super G, fue el punto G. Fueron maricas ricos blancos que además, si podían, te montaban idealista, como los hermanos Encinar, perdón. ¿Me valen a mí como representación? No me interesan nada, porque en realidad están ocupando un lugar como hombres, y lo de gays es lo de menos, porque además ni siquiera son militantes, ni siquiera lo único que piden es ocupar el mismo lugar que otros machos y usando las mismas técnicas masculinas que otros, porque no olvidemos nunca que lo maricón no quita lo machirulo, que es una cosa ni que... Ni lo explotador, que se nos olvidó muchas veces, ni lo bollera quita o sea, de hecho no hay más que leer cuando el Mundo saca su lista de los 100 personas LGTBIQA+ más influyentes, cada año es más un catálogo de una auditoría, o de una consultora, o de emprendedores. O sea, muchísima corbata, muchísima traje de chaqueta de señor, muchísima feo. Y dices, muy bien, o sea, pero perdona, tú has llegado allí seguramente
porque todas las desarrapadas que nunca salen en esta lista han estado peleando por eso. Absolutamente. Y eso me parece lo más importante. Y respecto a este hombre gay blanco de los 90, no olvidemos también que el mercado aprovecha una cosa terrible, y es que está hablando con supervivientes, con gente que viene de la gran pandemia que es el VIH-Sida, que aquí solo se habla de la pandemia como si el COVID hubiera sido la primera que vivimos, y no es verdad. Vivimos el VIH-Sida, y mucha gente cuando le dijeron, oye, ¿qué queréis? Ya habéis visto morir a vuestros compañeros, ya habéis visto morir a vuestros amigos, ya habéis visto que vosotros os vais a salvar, ¿ahora qué queréis? Y dijeron, dinero. Queremos dinero y tranquilidad. Tranquilidad. Pero claro, es como si tú en estado de shock a alguien a quien le acabas de liberar de un secuestro, te llama el señor de Mercadona y te dice, ¿quieres ser cajero? Y te dices, pero por Dios, si vengo de un secuestro de 2 años en la selva, claro que quiero ser cajera de Mercadona. Qué hermoso sueño acabo de cumplir. Claro. Entonces, tengamos también en cuenta que estamos siendo empujados a tomar decisiones en estado de shock. ¿Y saldremos mejores de todo esto? Yo creo que sí. Sí, Sí, claro. pensamiento positivo. Yo todo el rato pienso que sí, y de hecho, y cada vez que me encuentro con gente y siento dar la turra con el cuento presencial, recupero la fe, porque creo que el fascismo y la ultraderecha, si algo está haciendo, es conseguir... Mira, yo soy comunista y creo en el Estado comunista, y la ultraderecha, con su retrato de los seres humanos, yo lo hablaba antes con Maridito, yo qué sé, entras a X, antes conocido como Twitter, que yo ya no estoy, pero a veces entro, y le digo a Maridito, mira, tú ves toda esta gente, con esta gente comunismo no. O sea, yo no puedo, ¿sabes? Yo no puedo compartir con esta gente que son el mal. Entonces la ultraderecha se ha dedicado a eso, a hacerte pensar que el vecino es el mal. Con lo cual tienes que ser individualista y odiar a todos los demás. Y yo creo que el futuro está en entender, cuando te encuentras con el vecino, pues sí, que a lo mejor es un poco Manolo, a lo mejor es un poco Perezas, pero que de repente sí puedes llevar a cabo un proyecto con él. Y eso me parece que nos hará salir mejores. Y que es justo lo contrario de lo que pasó durante la pandemia, cuando decía, ¿salimos mejores? No, porque saldremos sin vernos, porque hemos estado aquí sin vernos y no queremos, porque no nos vamos a ayudar. Pero creo que si entendemos y si conseguimos no seguir el discurso ultraderechista de que el infierno son los demás, da igual que sean migrantes, da igual que sean progres, da igual que sean... Todo les parece mal, o todo les parece mal. Cuando entendamos que ese discurso lo hacen justamente para eso, para que no queramos tener nada que ver con gente que tiene mucho más que ver con nosotros que con el señor facha de Vox, en ese momento, claro que vamos a ir mucho mejores. Sí, absolutamente, claro que sí. Punto. Y luego que está guay España, ¿eh? O sea, que no salga de aquí, pero, o sea, pero que no estamos en un mal contexto, o sea, realmente no estamos en un mal contexto. Acabo de volver del Festival de San Sebastián y ahí va todo el mundo con un distintivo de Stop Genocidio en apoyo a Palestina, y se ha parado la vuelta y la manifestación en apoyo al pueblo palestino ha desbordado Madrid. Pues sí, hay mucho miedo al otro, hay mucho auge y retroceso de auge de la ultraderecha, y sobre todo entre los hombres jóvenes. Tengo la esperanza de que los hombres jóvenes estén viendo lo que está pasando en Estados Unidos. Me gustaría que estuvieran viéndolo, porque en Estados Unidos ha habido, o sea, Trump le han votado en masa a los hombres jóvenes latinos de origen latino, y están viendo cómo deportan a sus compatriotas y a sus familiares, y se están arrepintiendo. Entonces me gustaría de verdad que les llegara también en esos TikToks completamente sesgados también eso, y que caigan en la cuenta de cómo se la están colando. Pero de verdad que no estamos en un mal contexto, ¿eh? Estamos en un contexto bastante digno. O sea, hay mucha hostilidad política, nos llega mierda por todos los lados, tenemos la sensación en el día a día que nada funciona, pero de repente vas a un festival de cine y dentro de la alfombra roja, es que no está pasando en ningún sitio, que dentro de la alfombra roja y fuera de la alfombra roja, o sea, que el muro más grueso que hay, que es el muro entre celebrities y personas, esté disuelto en una sola conversación, y esa conversación sea digna. No está pasando en tantos sitios, y está pasando aquí. Y fíjate que yo creo que en Madrid, que claro, no os interesa nada, vosotros vivís aquí en vuestra atalaya de Bilbao, pero en Madrid tenemos a una psicópata al frente radical que no os podéis imaginar, en ese sumidero que hace así la península hacia ahí.
el rayo de esperanza de que de verdad esa señora pierda credibilidad es su pacto incondicional con el sionismo. Y ha intentado colarlo a través del pinkwashing, fíjate, y a través del feminacionalismo, que se llama, que es cuando se utiliza la seguridad de las mujeres para el racismo, ¿no? Se utiliza la seguridad de las mujeres para la islamofobia, se utiliza la seguridad de los homosexuales para la lógica colonial. Ella ha intentado colarnos ese truco. Ese truco creo que está funcionando medio bien en Estados Unidos. Aquí no está funcionando. O sea, aquí no se la está colando a nadie. No. Y eso es lindo. O sea, queda gente que tiene los dedos de frente, la verdad, y que no tiene terror a su vecino. Y sobre todo que cuando tiene contacto con su vecino es capaz de recular, porque ha salido por un momento de Ana Rosa Quintana y la vida se le ha abierto así. Y yo creo que respecto a... Mira, es muy curioso, yo en el programa de Antes de Barceló, en el consultorio, en las últimas semanas llegan muchísimas consultas con la misma duda o con la misma preocupación, y es ¿qué hago ahora que todos mis amigos se van haciendo fachas? Sigo siendo su amigo, pero de verdad, 3 o 4 a la semana, que no deja de ser muy inquietante. Claro, el gran problema es cómo le explicamos a esta gente lo que está pasando, lo que les está pasando. Yo tengo una teoría muy sencilla, y también todo tiene que ver, obviamente, con el capitalismo, pero en este caso con el turbocapitalismo. Es decir, después de mucho tiempo hemos dejado de ser necesarios como fuerza de trabajo. Ya lo saben que seguramente seamos la última generación de trabajadores. No nos necesitan para sus negocios financieros. Nos necesitan como consumidores. Tampoco tenemos tanto poder adquisitivo como tuvimos en los 90. Entonces, solo nos necesitan como carne de cañón. Y es lo que está haciendo el fascismo. El fascismo está abduciendo a esta chavalería como carne de cañón para hacerse el trabajo sucio, y que una vez que les hagan el trabajo sucio, ellos se van a ir a sus putos búnkeres. Y estos chavales neonazis se van a quedar ahogándose de la mierda de aire que están respirando. Y eso no se lo está contando nadie, pero solo les quieren para eso, como carne de cañón de un ejército de zombies que ellos ya solo quieren como desecho. Y entonces que se partan la cara, que su vida sea súper infeliz, que no tengan amigas, que consideren que el feminismo es lo peor, que los maricones somos todos unos abusadores, que los migrantes viven de las paguitas, y que se queden ahí solos, haciéndoles el caldo gordo y el trabajo sucio a quienes les van a dar la patada en cuanto puedan, porque no están a su altura. Pues... Yo solo puedo agradeceros la intervención. Hay preguntas como para que sigamos aquí 4 horas más, pero se nos ha acabado el tiempo. Y luego nos cuelgan por aquí delante, así que eskerrik asko, Nerea eta Bob. Y eskerrik asko también. Gracias, eskerrik asko. Gracias. Que sigamos siendo un poquito disidentes. Gracias. Eskerrik asko.